Muy buenas amigos de Agenda Económica, gracias por su compañía una vez más. Hoy vamos a compartir el programa con Cándida Acosta. Ella es periodista económica y es editora económica del Listín Diario, una periodista económica de larga data, que nosotros nos vamos a permitir dejarla a ella misma presentarse. Luis Manuel Piantini y un servidor estarán en compañía de doña Cándida y gracias de nuevo por que ustedes están desde su casa para escuchar estos análisis que va a hacer junto a nosotros Cándida Acosta. Buenas, Cándida. Buenas. Bueno, más que agradecida de estar con ustedes hoy. No, a ti es la gracia porque yo sé que es un esfuerzo que tú haces, porque bueno, sí. la hora en que grabamos este programa para ti es un fue difícil capturarte, Cándida. Pero antes que nada quiero, Domingo del Señor, ¿no? ¿Verdad? Agradecerle que estemos aquí y que Dios bendiga a este pueblo. Así es. Bueno, Cándida, yo necesito que tú, como es la primera vez que viene al programa, Sí. pues le diga a los amigos de Agenda Económica diríamos, tu carrera en materia de periodismo económico. Luis Manuel se adelantó en la pausa o antes de empezar dijo que tú has sido muy premiada. Con modestia aparte, por favor, es bueno que nos diga. Bueno, yo tengo ya varios años en el periodismo económico. Varios, bueno, ¿cuántos años? Bueno, yo comencé en el 93 en el Listín Diario. De ahí me 30 movilicé. años, 30 años. 30 años. Empezó con 15 años. Sí. En ese año todavía Pía estaba... No me Pía había Rodríguez. graduado yo todavía. Pía todavía estaba. Estaba en el Listín Sí. o en el Caribe. Pero estaba en las áreas de Sí. economía. Ella siempre estuvo muy activa. Bueno, yo estuve con un periodista que se llamaba Rafael Ventura. Ajá. Ahí yo comencé en una sección que se llamaba Ciudad. Y comencé haciendo unos reportajes que generalmente ocupaban la primera portada. Ujú. Y recuerdo que hice uno era una constructora muy reconocida, todavía hoy, en el ensanche Rosmil, en residencia Rosmil. Eso es por Herrera. En la Luperón, por ahí. Por ahí por Luperón había unas correntías de aguas. Y ya tú sabes, hice un reportaje que me generó Problema. A donde está varios ahora el inconvenientes. columbario de Blandino, ahí se acumulaba una cantidad de agua. Exactamente, se acumulaba un agua que ya tú sabes. Pero 6 pies de agua. Sí, entonces yo hice ese reportaje. Yo recuerdo que había estaba en la casa un hermano del que era jefe de la policía de ese entonces. Hassan. Y al otro día en la mañana me llama tempranito al periódico para hacerme preguntas sobre eso. Yo dije, bueno, dile al que venga aquí, que yo lo voy a contestar aquí en el Listín. Pero yo no voy para allá porque yo no he cometido ninguna falta. Y así, bueno, yo le mandé al señor Comarazami, que era el director de ese entonces, la carta que me había enviado a la casa. Y él me dice, pero ¿cuál es la queja? Yo le dije, bueno, léala, usted tiene la potestad de publicarla. Y él me dice, no. Pero ellos están poniendo absolutamente todo lo que tú dices en el reportaje. Guárdala para tu dossier. Y eso me sirvió de mucho ánimo. Como Arazami, el papá de Roosevelt, ¿no? Sí. Don Francisco. Sí. Don Francisco Exacto, don Francisco Comarazami. Comarazami. Después estuve con el doctor Molina. Cuando yo volví la segunda vez, porque yo me fui del Es que Listín. tuvo tremendo tutores, ¿eh? Claro, yo me fui. El doctor Molina quería que yo estuviera siempre en la televisión. Y recuerdo que me mandó a sustituirlo a él en su programa de televisión junto a Jacqueline Morel, como en 2 o 3 ocasiones. Y yo nunca quise, no me gustaba la televisión, me gusta estar detrás de la cámara. Y ahí yo comencé a hacer mis trabajos y seguí en el Listín. Jacqueline Morel todavía está ahí con Nuña. Claro, Sí, en el 11. claro. Yo lo sustituí a él como en 2 o 3 Jacqueline ocasiones. empezó en el Canal 4 en el año 1986. Ah, imagínate. Y me he quedado siempre en el Listín, siempre en el área económica, hasta que en el 2013, entonces pasé a ser Directora. editora de economía. Editora. Editora, sí. Y 10 como años. sí, no, ¿tienes más? Del 13 a ahora. Sí, 10, casi 10. Y recuerdo que en ese trayecto, como dicen ustedes, sí, he logrado algunas premiaciones
reconocimientos y primeros lugares y segundos lugares de los premios de George Arseno Burgal de la Asociación de Industrias. Recibí un reconocimiento de la Embajada Americana del Gobierno de Estados Unidos. Fui como visitante VIP a Estados Unidos cuando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ya yo estaba alistada con eso, porque yo había pasado un mes en Estados Unidos, en varios estados, viendo los procesos de los acuerdos de libre comercio, sobre todo el NAFTA con México. Y de ahí en adelante seguí concursando en algunas cosas, pero yo siempre he tenido una norma. O sea, yo no escribo para concursos. Yo nunca me he sentado a escribir un artículo que voy a concursar. Pero tú en estos días en España recibiste algo también. Bueno, yo en España yo recibí habían como 166, yo no recuerdo exactamente el número de participantes en un concurso de la universidad, de la Escuela de Negocios, el IE, la Universidad IE, que es la mejor de Madrid. Y me llamaron, recuerdo que me llamaron, yo estaba en un campo, mi campo donde yo nací, en Pedernales. Yo en Pedernales. Sí. Valle de las Águilas. Exacto. Y me llamaron para que me alistara mi viaje porque yo me había ganado el primer lugar con un trabajo, un reportaje que yo hice sobre Isla Tigre. Yo me fui con la FAO que me llevó a esas islas que están ahí, las etnias. El Pacífico. Sí, esas son como 13 islotes que hay. Y esa es una de las más grandes, se llama Isla Tigre. Y eso es una tortura llegar hasta ahí. Y llegaste. Bueno, yo andaba con la gente de la FAO. En avionetica llega. No, nosotros cruzamos en autobuses, en unas jipetas bien fuertes, porque es un camino sinuoso. Y de ahí, en la frontera, tú tienes que llegar. ¿Pero a dónde llegaste? Al puerto. ¿Pero de dónde? Estábamos en Panamá. Ah, en Panamá. Sí. Ah, pero es del lado del Caribe o del lado del Pacífico. Ay, yo ni me recuerdo. Si es el lado del Pacífico. Entonces de ahí pasamos en unas lanchas, unos botes, exacto, para llegar a la isla. Y ahí hay que ir con permiso, no se puede. ¿A qué fuiste allí? A ver la forma de vida de esa. De vida de esa comunidad. Yo creo que en el área del Caribe, con Colombia. Para abajo. En la FAO. Ya. Ahí nosotros, entonces yo hice un reportaje con videos y cosas. ¿Y qué tiempo duraste? No, fue un solo día. Ah, ya. Fue una visita y yo recogí todo lo que pude recoger, hice mi reportaje y yo jamás en la vida pensé que me iba a ganar ese premio. Ok. El primer lugar, que es un dinero también. Pues yo me gané mi premio. Y de ahí en adelante volví a ganarme otro premio, otro segundo lugar. Ellos siempre me invitan. Yo colaboraba con unos informes que ellos hacen anuales sobre inversión extranjera en Iberoamérica. Y siempre me invitan. Siempre tratan de que yo vaya a esas actividades. Y ya no he concursado más. Pero como les decía, yo nunca me he sentado a escribir para un concurso. Yo siempre andaba después vuelta loca buscando los archivos en el listing. A veces me costaban dinero, porque los periódicos, mientras más viejos, te cuestan dinero. Si no se conseguía, tenía que estarlo buscando, porque me decían, no, pero concursa. Yo llegué a llevar a trabajos a la Asociación de Industria, faltando 15 o 20 minutos para las 4 de la tarde, que era el cierre, del día del cierre. O sea que yo nunca me he sentado a escribir que para un concurso. Yo escribo, y si después veo que puedo aplicar, bueno, pues lo hago. Y a veces tú has participado sin conocerlo, sin tú saber lo que estás participando. ¿Cómo? Tú has participado en algunos concursos, algunas cosas, sin que tú hacías que haya sometido la participación, sino que alguien... No, nadie me ha sometido a ese trabajo. Okay. No. Ahora, por ejemplo, en el listín se hizo un sometimiento de un trabajo serial. Ellos sí lo hicieron, pero yo había mandado uno independiente. Que es sobre la Vuelta de México. La del Darién. Bueno, no tanto el Darién, o sea, se fueron por varios lugares. Ya. La gente se va por varios lugares. Ese está por ahí en el tapete, no sé si ganará. ¿Y tú viste ya? ¿Tú estuviste en el terreno? No, yo tuve un testimonio puntual. Con videos, fotos y de todo, o sea que... Ya. Mira, Cándida, yo
que te escuché ahora hablar que tú estuviste inmersa no en la negociación, pero sí por lo menos observadora del DERECAFTA. Entonces. Sí. Yo había puesto acá preguntarte sobre los acuerdos de libre comercio y los déficits de la balanza comercial. ¿Tú entiendes que el país puede seguir firmando acuerdos de libre comercio, aun cuando para mí no está preparado en hacer libre comercio, que no sea de favor solamente que favorable para él, sino para las partes? Porque hasta ahora, en todos que tenemos firmados, estamos en déficit. Bueno, lo que pasa, yo creo que sí se pueden, uno no se puede alejar de lo que es el mercado global. Eso es imposible. Porque si tú te aíslas, entonces te vas a encerrar y no vas a tener comercio con nadie. Para estar ahí el comercio tiene que ser fluido. Y hay que firmar libre comercio para eso, entonces. Pero lo que tiene que hacer el gobierno, hacer una política pública para que ayude a los productores a resolver ese problema. Porque no es verdad que nosotros vamos a tener el equilibrio que tienen los productores ni de Europa ni de Estados Unidos. Entonces, son mecanismos que se crean, son políticas públicas para poder avanzar y protegernos en lo que a nosotros nos afecta, porque eso fue lo que pasó. En las negociaciones, si te refieres al DERECAFTA, habían 8 productos que estaban protegidos en la iniciativa de la Cuenca del Caribe y con las negociaciones de la zona franca se creyó que nosotros íbamos a proteger con eso. Pero ¿qué pasó? Se puso un plazo de 25 años. Esos 25 años, ¿qué se hizo? Nada. Entonces nosotros no podemos decir que el libre comercio es malo. Es la política, lo que no se hizo, lo que debió hacerse, porque el mismo tratado te dice a ti, y hay un artículo que te dice del acuerdo de libre comercio, que tenía que haber una revisión del sector agrícola. La leche. ¿Ah? Costa Rica protegió la leche. Es lo que te decía. Si tú tienes algo que te afecta, tienes que buscar políticas públicas para evitar caer en esos problemas. O poner mecanismos de producción. Por ejemplo, mira, ahora estaba yo leyendo esta mañana un artículo de que algunos países van a tener problemas con la producción de arroz. El arroz se va a escasear en muchas partes del mundo. España por el agua. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Adelantarnos, tomar medidas para evitar que la producción de nosotros se achique y que tengamos que estar buscando en el mundo entero un arroz caro y hasta malo. Bueno, ahora prohibieron las exportaciones de arroz. Yo no sé dónde estábamos nosotros exportando. No sé dónde estábamos exportando arroz nosotros. No sé. Haití es el único sitio, pero que además se va por la frontera, que uno no sabe cuánto se va por ahí. Bueno. No, y Haití recibe mucho arroz de Estados Unidos también. También. Sí. Pero don Hugo Guiliani Curi estuvo en el programa y él dijo que el país no debió firmar con el DERECAFTA, sino un acuerdo solamente con Estados Unidos. Tú que estuviste ahí, ¿qué te parece? Bueno, yo estimo mucho a Hugo, no quiero entrar en conflicto. No tiene que contradecirse, estoy dando tu opinión. Pero no por para contradecirlo a él. Pero yo pienso que nosotros no podemos sustraernos de lo que es el mercado global. Eso es imposible. Porque además, todos sabemos que por alguna manera Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial. Y si le da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Eso es una realidad. Y además, si Estados Unidos intenta por alguna causa decir, pero bueno, ya lo hemos vivido, dice que a una alerta, porque no pueden, ya con eso nosotros tenemos. Entonces es mejor evitar esas situaciones con los países amigos y socios, ¿verdad? Y fuertes. Y son tan fuertes que nosotros lo hemos visto incluso en la Organización Mundial del Comercio, con todo lo que ha pasado. Mira, Cándida, dentro de tu profesión, porque es una profesión, como analista, investigadora. Pero muchas gracias. ¿Te gusta más el ser investigador? ¿Te gusta más ser que estar en la redacción de la información o meterte de lleno e investigar con relación a la información? Claro, eso es lo mejor que puede pasar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos las herramientas. O
sea, ahora mismo, por muchas leyes de transparencia que se diga, por ejemplo, es un poco difícil. Tú encuentras informaciones desactualizadas del 2022. Por ejemplo, yo estaba buscando hoy unas informaciones sobre tasa de interés y hasta cuál es la última. ¿Cómo estamos hoy? A 20. Bueno, el último día fue el 18. Bueno, digamos que esas sí están actualizadas. Sí. Pero hay muchas otras que no. Tú entras a las páginas oficiales de muchas instituciones, no solamente de República Dominicana, te estoy hablando de organismos internacionales incluso, Sí. y están desactualizadas. Desde el año, yo he entrado 2013, 2014. Exacto. Entonces eso impide que tú puedas hacer un trabajo, digamos, del día a día, actualizado, pero uno siempre hace sus inferencias. Pero una cosa que yo me he dado cuenta con relación a cómo se maneja la información en los Estados Unidos, por ejemplo en Wall Street Journal, a cómo se maneja la información aquí. Aquí básicamente tú viertes la información que te dan. En los Estados Unidos tú tienes la información y tú tienes el análisis al mismo tiempo de la redacción. Sí. Aquí ¿Entiendes? aquí tiene muchas aristas eso. Sí. Si tú le vas a pisar los callos. Y más depende. Pero digo, eso es lo que debería ser, ¿tú entiendes? Porque porque me dan la cosa como en biberón, ¿hola? Pero se ve que hay una información ahí equivocada, que el periodista seguramente se dio cuenta. Pero, Sí, pero no hizo el análisis. ¿Me Bueno, entiendes? Si tú no puedes hacer el análisis, tienes un argumento. Muy fácil. Tú pones el dato. Yo sé. Pero tú como economista te das cuenta. Pero la generalidad de la gente tal vez no se da cuenta. ¿Entiendes? De que ahí hubo a veces, una situación hay mucha gente que no ha habido transparencia. ¿Tú me no, entiendes? pero aquí hay mucha gente que está pendiente, ¿sabes? Sí, ya lo hay, ya lo Mucha hay. gente pendiente. Entonces tú no puedes ir a un programa de televisión y ponerte a hablar cosas, por ejemplo, y cuando hay muchísimos economistas que están oyendo. Que están ¿entiendes? pendientes. Entonces, otro elemento es, de todas las instituciones, Carmen, Cándida, perdón, Cándida, ¿cuál es el área que más te apasiona a ti? ¿Y cuál es la institución? No, tal vez no. Pero donde más se te facilita el trabajo, vamos a decir. En términos de buscar estadísticas. Sí. Bueno, el Banco Central. Ya, ok. Las estadísticas oficiales están ahí. Ya. Y generalmente, mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué tú dices, a ustedes les gustan escribir que la economía creció, que la macroeconomía creció, que el PIB creció en tanto? Sí. Y ustedes se llevan de lo que dice el Banco Central. Pero ¿de quién me voy a llevar? Si los organismos internacionales Se toman llevan como de eso. base de esas estadísticas. No, y que cuando lo dan ya ha sido consultado afuera. ¿Tú me Claro. entiendes? O sea que no es un disparate que están poniendo. No, y si es un disparate se va a salir en algún momento. Porque No. Correcto. No es sostenible. no es sostenible. O sea, Eso es así. lo que pasa es que, ¿qué te digo? Aquí nosotros como país, como parte de América Latina, estamos en una esfera de un globo donde la economía no fluye como debería fluir. O sea, los beneficios económicos se quedan en un puño. Entonces, no se derrama eso y la gente siempre dice, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que la economía está creciendo si yo no estoy así? Porque, Si yo no lo veo en mí. Pero si tú vas al sector, por ejemplo, automotriz, entonces tú ves que te sí. das cuenta que sí. Que sí está creciendo, ellos están beneficiando. O a turismo. Exacto. Digamos turismo, que el turismo es el que porque está hay más- mucha competencia en la parte automotriz. Hay sectores donde hay competencia, pero hay otros sectores donde no hay competencia, que son los que más reciben renta. Entonces es donde más se captura la renta. Y por eso tú ves que el 1% tiene el 30% de la renta nacional. Entonces, ahí, óyeme, eso no puede ser. Hasta el flujo en los centros comerciales se nota que hay un dinamismo económico. Bueno, y el ejemplo ahora es el sector de la construcción. El sector de la construcción bajó.
Así es, tiene un 4,5 abajo. Pero es lo mismo, tú en los Estados Unidos, el primer sector que se afecta cuando hay un aumento de la tasa de interés es el sector de vivienda, el sector inmobiliario, que te caen la construcción, no te caen los precios, porque todavía permanecen altos los precios, pero sí la construcción te cae, y entonces a medida que se va encareciendo, pues entonces comienzan los precios también a ¿Qué tesis moverse. podría decir, Cándida, a partir de ese crecimiento negativo del sector construcción que se está sosteniendo por 4 meses ya en el país? Eso no es bueno para el crecimiento económico. Yo creo que del año que viene, del año Yo creo que pasado ya viene. Bueno, como ya reflejó un crecimiento en el año, tal vez que en diciembre sí, pero hablando del año, ya tenemos el año 4 meses. Sí, pero venía bajando ya desde mitad de año. ¿Qué idea puede aportar lo que tú crees que puede pasar? ¿Cuánto tiempo puede durar esto en que el sector construcción venga con el crecimiento negativo? Oh, eso va a durar hasta que La tasa de interés esté alta. Sí. Claro. ¿Qué piensas? Yo pienso que la tasa de interés en algún momento tienen que bajar. Recuerdo que ahora en las reuniones de primavera, el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial hablaban de eso, de que las tasas de interés van a seguir altas, ¿verdad? Restrictiva. Sí, por un periodo. Por un tiempo, porque eso no va a ser sostenible. No. En algún momento tienen que bajar. Sí. Bueno, Christine Lagarde dice que se está corriendo el riesgo de crecimiento negativo por la restricción al crédito, por la tasa alta. Claro. Entonces ella misma está diciendo, cuando dijo que había que mantener la tasa alta, ahora dice que hay un riesgo. O sea, ¿Quién? Christine Lagarde. Ah, ya. Bueno, pero eso es en Europa. En Europa. Hey. Yo pienso que no va a ser todo el tiempo, eso tendrá que ser. Pero vamos a ver una cosa. Desde octubre de 2022, el Banco Central mantiene su tasa de política monetaria igual. Los bancos siguen aumentando la tasa. 8.5. No, si supiera que yo estaba trabajando ese tema de la tasa de interés y el comercio y el consumo, que siempre, esas son las que más... Déjame ese temita para el próximo semana. Está bien. Qué interesante. No nos corten, amigos, mantengan con nosotros. Estamos hablando con Cándida Acosta, editora económica del Listín Diario. En la pausa, el señor Piantini hizo sus expresiones. Cándida, ¿qué trabajo tú estás haciendo con eso que habló Luis Manuel sobre las tasas bancarias? Bueno, le decía que yo estaba mirando las cifras del Banco Central. 7 meses con la tasa. Desde octubre de 2022, el Banco Central no mueve Por eso. su tasa de 8.5, política monetaria. Está en 8.5. Tenemos ¿cuánto? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses. 7 con Pero octubre. no solo eso. Recuerden que las políticas expansivas fueron destinar una cantidad de millones de pesos para sectores puntuales. Sí. O sea, construcción, agropecuaria, o sea, varios sectores se y beneficiaron con unas Sí. tasas mucho más bajas que facilitaban los 8%. préstamos. Que era liberalización de encaje, como señalaba Ezequiel en varias oportunidades. Claro. Pero ¿qué pasa? Las tasas de interés están segmentadas. Correcto. Está para el comercio, Exacto. están las hipotecarias. A uno para diferentes sectores es diferente la tasa. Exacto. Y están para el consumo. Correcto. Son más caras las del consumo. ¿Por qué? Porque son más riesgosas. Porque el riesgo es el que te dice. Pero mientras ¿Cuál es el más nivel? alto el riesgo. Miren los Estados Unidos ahora. Mientras más aumentaba las tasas, más aumentaba el riesgo de los propios bancos, cuyas pérdidas han venido precisamente por el aumento de las tasas. Pero eso es una ¿Tú operación entiendes? mala. ¿Me entiendes? Es una operación mala. No, porque a ti te aprietan hasta un momento, tú que tienes un préstamo. En el momento en que tú no puedes pagar, ya ese préstamo cayó en mora. Porque tú tienes una capacidad. Bueno, y si no te aumentan el sueldo y la inflación te está comiendo tu capacidad de pago, llega un momento que tú no puedes pagar el préstamo. Pero ¿qué yo hice? Yo tengo un préstamo que yo hice. Yo me senté
con mi agente de negocio en el banco y le dije, bueno, si tú quieres el bien, a los bancos no les conviene ni quedarse con casa ni con carro, eso no es verdad. No. Entonces yo me senté, yo, no, si me suben la tasa a un nivel que yo no me lo pueda manejar, Te entrego el bien. se van a tener que quedar con el No, bien. tú lo negociaste. Ellos no- porque a mí no me pueden subir la tasa. Cándida es Cándida. No, porque Cándida. Es que tú Pero llegas- va Juan de oye, los Palotes ahí y lo porque matan. además tú tienes tu historial, ahora una gente que no paga, una gente que se atrasa, que ha caído en mora, no puede tener préstamos con facilidades ni con preferencia. Bueno. Porque recuérdate que de 2019 para acá hay una franja diferente que se llaman tasas preferenciales. Sí. Toda la vida ha habido. No, pero de 2019 para acá hay un promedio. Hay grupos, hay gente que tiene tasas preferenciales, El que prime, pa- todo el tiempo. El grupo A, El que paga prime. bien, Ajá. el que tiene capacidad de pago. Sí. Mira, en la pandemia, el Banco Central liberó 115,000 millones de pesos que estaban en sobreencaje. Luego, reciente, a principios de este año, liberó 21,000 millones de pesos que también estaban en sobreencaje porque es de lo que se viene recuperando. Yo estoy diciendo en varios programas, incluyendo en este, y Luis Manuel lo sabe, que con el sector de construcción, más tarde que temprano, tienen que hacer algo con el asunto de liberar recursos. Pero liberaron ahora la última vez. Pero lo que liberaron fue ¿Pero para la cuántos vivienda fueron? de 4.5. ¿Cuántos fueron? 21,000. Y solamente se han demandado 3,000. Bueno, ya tú ves. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque son viviendas a 4.5 millones. Ese quintil, por así decirlo, Ese rango. de ese rango, como quiera que sea, tiene mucha limitación en términos económicos porque sus salarios, sus ingresos son bajitos como quiera. bajos. Pues no se atreve a arriesgar, no se A arriesga pasarse esa más bien, inversión. claro. Yo creo que debería liberarse más dinero y llevar a la vivienda a 12 millones, la vivienda financiada, y que sirva también para El construcción. que tiene 12 millones de pesos puede pagar. No, que se va a no endeudar crea con 12 millones de Cándida, pesos. no crea Cándida. La clase media ahora no se atreve a meterse en Pero, viviendas de 15 años de financiamiento con un interés que tú no sabes si va a llegar a 18, como dijo Luis Manuel, Pero o la a 21. la No se clase sabe. media, 18 no está por encima de eso. la No, pero clase se media consuma. tampoco es tan grande. Recuérdate No, recuérdate consumo en tarjeta de crédito que está en 90%. que si tú Podría vas ser. a la TCS, a la Tesorería de la Seguridad Social, Sí, el 65% está con el salario mínimo. salario mínimo. Sí, eso estamos de acuerdo. Entonces, Estamos de acuerdo, pero Entonces, en es un pandemia, mercado pero restringido. Cándida, en pandemia se demostró, cuando liberaron el encaje para construcción, mucha gente cogió casa a un 8, la gente se arriesgó, Cándida. No, déjame Yo decirte. tengo un apartamento que arriesgué y tengo garantizado 15 años a 8%, para que estemos claros. Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo Y ahora. mucha Bueno, gente fíjate, trajo hagamos dinero, una hora, mucha gente, porque muchos de dominicanos trajo sobreencaje. dinero. pero fíjate. Para eso. Fíjate. Ese 8% que tú estás pagando ahora, que en términos real prácticamente negativo, no le está dando rentabilidad a los bancos. Sí le está dando. Le está dando un costo. Sí le está dando, porque no tiene que meterlo Entonces, en por encaje eso ahí. es que te lo compensa con el otro que te lo suben acá altísimo. Luis Manuel, le está ¿Entiendes? dando Porque porque es un sobreencaje. sí, ¿eh? Es un No sobreencaje. entiende, no importa. Bueno, no le está importa. dando dinero, no le está dando si lo deja en el banco, no lo O si te quita el bien, que tiene que quedar con ese activo ahí. Exactamente. ¿Entiendes? Pero O sea, si te fijas, el sistema financiero yo lo veo muy bien, porque incluso, Demasiado bien. oye, tiene Porque es mucho un dinero. embudo. Tiene mucho dinero. Y encima de eso, ellos tienen todos los bancos tienen, y las asociaciones, un pedacito que tú entras, donde dice bienes inmuebles incautados. Y yo veo menos ahora. O sea, que se ve Así la gente es. está pagando. y a los bancos les se está gusta moviendo. ya acomodarte. Al banco le gusta Sí, ya acomodarte. ellos están... Sí, porque no le conviene Claro. acu- No, porque acumular. ahí. además lo califica. Eso es pérdida. Además Claro. la calificación le llega mal. Eso ahí es automático, pérdida. por la Ellos también. superintendencia. Y se Mira, en los se está Estados manejando Unidos, bien. más del 50% de los bancos están descapitalizados. Así es. Bueno, oye, ¿qué pasa? En Estados Unidos, Literal. el sistema financiero de los países desarrollados no funciona como el de nosotros, recuérdense. No, pero tiene que ver con A la misma- cualquiera yo le dan una No, tarjeta, es que- a cualquiera le dan un préstamo. Eso es una cosa de loco. No, pero Y con la- refinancian y Sí, compran es deuda. una locura. Pero no fue solamente por eso. No fue por eso.
fue por la caída en el precio de los bonos que Correcto, acumularon sí. tanto capital que no tenían dónde colocarlo y lo colocaron en bonos a tasa A largo fija. plazo. Y cuando se A largo cayó y plazo. aumentó la tasa de interés, no, pues los bonos del Tesoro, que son a 5 años, 10 años, 20 años, No, eso que fue mientras a más 30. años para adelante, más pérdida vas a tener, ¿tú entiendes? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, fueron los préstamos fijos, con tasa fija, que se cayó el precio. Ese préstamo que te dieron al 6%, cuando la inflación cayó al 9%, y el banco no tenía dinero con qué, por ejemplo, hacerle frente a los depositantes, tuvo que ir al mercado a vender ese préstamo, pero tenía un 6%, tenía que ser con descuento, y ese descuento le provocó esa pérdida. Sí. Que pudo haber sido no pérdida, fue una pérdida lógicamente contable. Contable. No, Porque, ahí fue efectiva. espérate. Porque tuvo que ir al mercado. Por eso dije, tuvo que ir al mercado a resarcir a los depositantes que le estaban pidiendo dinero. Correcto. Si hubiera tenido en caja, solamente en bóveda, entonces sí, hay una pérdida de capital contable. Pero aquí no, aquí Lo fue que pasa es que efectiva. Goldman Sachs divulgó la compra y le hizo el daño. Pero yo te hice la pregunta porque para mí la economía no aguanta un cuatrimestre más. Con la el sector construcción, en crecimiento abajo. negativo. No lo aguanta. El tema es- De hecho, mira que el primer trimestre, enero, febrero, un 1%. Pero es que el tema es que el Banco Central tiene que seguir con su política que le dio origen, que es el control de la inflación. Si comienza a soltar Pues dinamizar, es que ese es el objetivo de se va a la complicar. política monetaria, la inflación. En eso yo no tengo ningún... Ah, No, entonces. ese es el objetivo ¿Ese es su Lo que pasa objetivo? es que para mí... de la ley monetaria. Si yo tenía inflación al 31 de diciembre de 8.9 y ya la tengo la subyacente en 5.6, yo tengo que ir buscando como yo suelto y agarro. Bueno, pero déjame Es un decirte, sector que yo te estoy liberando. No es la eso es lo que economía. eso es lo que se ha estado haciendo, se ha estado haciendo, porque fíjate que ante tanta incertidumbre y tanta volatilidad que hablan los economistas, sobre todo de otros países, que nosotros los copiamos aquí, ¿verdad? Vemos todos esos números y todas esas cosas. El Banco Central dice que su proyección de crecimiento es de 4.9 y hoy dice CEPAL, que nosotros vamos a tener 4.6 igual que Panamá. Sí, y el Banco de América dice 3%. Ajá. Y yo creo Y dice- que el Banco y de dice- América, en las informaciones que dio, fue muy precisa, me gustaron mucho, creo que hay buen análisis. ¿A qué se debe ese 3%? Bueno, prácticamente es la construcción que se cae. Sí, pero eso usted sabe que... Sí, la que- construcción que se cae. ¿Por Sí. qué? Porque el turismo, al contrario, ellos Sí, dicen que todos va a haber un esos números aumento son de La proyección. remesa de un muy 10% del turismo. Todos No, pero esos lo va a números ver. Son de proyecciones, porque recuérdese claro. que todavía no se sabe Pero- qué va a pasar con Ucrania. Pero no con importa, Rusia. ese 3% es muy bueno. Mientras los Estados Unidos te están proyectando un 1.6 y 0.6 en Europa y aquí en América Latina 1 y punto y 1.2. pico. 3% es muy bueno. Es que queremos estar en 10 todo el tiempo y eso no es posible. Eso no es posible. Bueno, pero ¿Entiendes? mientras más crecemos, mejor Pero el estamos. problema en situaciones como esta, mira, en el 2012 el gobierno enfrentó una situación como la de ahora. Porque había una situación en Europa, que tú te acuerdas, y además el sector privado no quería invertir. Y los bancos, había una crisis bancaria a nivel internacional, que no se había salido de ella, y estaba el problema bancario en Europa. O sea, había un problema en el sector privado. La demanda privada había caído. ¿Qué hizo el gobierno? Metió cuarto a la calle. ¿Qué está haciendo este gobierno? ¿Cuánto han aumentado los gastos? Y lo dijo el ministro de Hacienda. El problema es que el problema es que los gastos corrientes han aumentado mucho también. Pero los gastos corrientes han aumentado mucho también. Y debe ser los gastos de capital, básicamente, ¿tú entiendes? Ahora, hay una acción que se dio ahora, que yo creo que es por la primera vez que se hace en los últimos 20 años. Vamos a decir 20 años. El gobierno le dio todo lo que tenía presupuestado al Banco Central por el costo
de la deuda pública no financiera. O sea, lo que le costaría al gobierno, que está en su presupuesto, como pago de La intereses, recapitalización. Eso es la recapitalización. La recapitalización. Se lo dio al Banco Central. Y Por también primera vez. a la transferencia del sector Por eléctrico. primera vez. Y además por adelantado se lo dio todo el año. Él dice que es porque el costo del mercado va a seguir aumentando y ellos prefieren hacer esa operación ahora. Ahora también cogieron 3 millones y pico, casi 4.000 millones. Solamente le queda una diferencia como de 2.000 millones. Los 4.000 millones que están presupuestados, ¿eh? Porque los otros 2.000 es para pagar préstamos ya. O sea, el vencimiento del capital de esos préstamos. Servicio a la deuda. No el servicio, no los intereses, la amortización solamente. Es que el servicio de amortización. Sí, pero no es intereses, no es, Nada, no es amortización. No es amortización. Cogieron capital para pagar capital, ¿entiendes? Entonces, la diferencia que es lo que se va a gastar este año, eso fue lo que cogieron en el mercado, se adelantaron. Y por eso que tú ves que hay una apreciación del peso, que tú decías, bueno, hay una caída de las actividades, pero también el Banco Central ha aumentado sus reservas. Pero entonces, espérate. Sí, No, pero realmente ha habido un adelanto. La demanda de divisa ha disminuido bastante. Pero ha habido un adelanto de financiamiento por parte del Estado que ha ayudado. Ahora lo que hay es un factor de especulativo negativo, por así decirlo. Ahora ya el empresario o el importador no compra hasta el último momento el dólar. No lo compra. Los bancos te ofrecen y tú dices que no, porque tú entiendes como empresario que en la tarde te va a costar más barato que en la mañana. Y eso le está haciendo presión hacia abajo a la divisa. Bueno, pero vamos a ir a que hemos hablado mucho, Cándida, y tú no... Bueno, pero esa apreciación, quizás esa operación que hizo el gobierno fue precisamente curándose para evitar... Un adelanto, sí. No, y pues muy inteligente. Claro. Porque es que este equipo que hay en Hacienda, este muchacho que Hochi. Sí, es muchacho bien experimentado, Sí, ¿tú me entiendes? En términos de deuda, él sabe manejar eso. No me quedó claro el que tú estabas haciendo un análisis o un estudio sobre las tasas de interés. Le decía que hay las tasas de interés responden mucho a lo que es el mercado y al riesgo. Consumo y préstamos personales siempre han sido las más caras. Porque yo voy a comprar ¿qué voy yo a comprar? Voy a ir con mi tarjeta a una plaza, Sí, la giro, por eso. es mucho Y más tengo que caro. financiar con tarjeta. Por eso, pero ¿cuánto 90% la tasa de interés de la No se puede tarjeta? pasar de un 60, Sí. ¿Cuáles? más o menos. Hay las comisiones que te ponen. No, lo que pasa... lo que Es pasa la es tasa que efectiva. las tasas son de dos absolutas. La tasa efectiva. Son la intereses tasa efectiva. absolutos, es un Sí, 60 absoluto, un que 60. eso va por Era como que tú tenías una ley que te fijaba en 12% la tasa de interés y decía que todo por encima de eso era usura. Eso era lo que existía ante la ley monetaria y los bancos prestaban al 12%. No prestaban al 12%, había comisión para esto, comisión para esto, comisión no, para esto. de porque comisiones estamos ¿Y llenos. cuánto te aumentaba la tasa efectiva? A 20%, había un 8 puntos por encima de eso. Sí, pero ¿Me entiendes? está mucho más bajita. Entonces, Porque sí, yo vi una vez incluso como hasta 48 y así, dependiendo el banco. 48%. Vamos a la pausa. Todavía te queda... Sí, podemos pausar. Continuamos con Cándida Costa, directora económica o editora económica del Listín Diario. Ahora se está, Cándida, hablando de que definitivamente el mundo se va a dividir en dos bloques económicos. BRICS
Estados Unidos, Brasil. OTAN. Sí. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Con Estados Unidos y OTAN. OTAN son 12 países, ¿verdad? Creo que está, vamos a decir los países de la OTAN. La OTAN, los países que son de la OTAN. Sí, pero OTAN es una cosa militar. O No, sea, pero, el G7. pero le decimos El OTAN. G7. Le decimos OTAN en este caso, porque son Alemania, Inglaterra, Ese es España. el G7. Alemania, Inglaterra, España, Italia, Francia, Hungría, Polonia. O sea, son esos países que tienen que hacer que Estados Unidos hace un bloque con ellos. Esos países que yo quiero, los que están en la OTAN que quieren hacer un bloque económico con los Estados Unidos, son 800 millones de habitantes. Y de las BRICS son 3.274 millones de habitantes. Tiene a los países Tiene grandes. China e India, que son, China e entre ellos hay India. 3.000 ya. Solamente ellos, sí. Ahora, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y los países de la OTAN, por así decirlo, son 40.000 billones de dólares. Yo no sé contar hasta ahí. Yo tampoco. ¿Y usted sabe? Y el BRICS, Luis Manuel, son 25.000. O sea, siendo mucho más poblado, tienen un Producto Interno Bruto mucho menor que estos países. ¿Qué cree, cuál va a ser el futuro, según candidato Acosta, de ese bloque económico que se llama BRICS con relación a Estados Unidos y sus Bueno, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que China va a crecer mucho más que Estados Unidos. Dice que hay un bloque de comercio que tiene que avanzar. Y la OMC está diciendo también que no se puede restringir el comercio, que el comercio tiene que fluir, y hay 300.000 cosas. Pero ¿quién es el mayor aportante? Yo te pregunto. Estados Unidos. ¿Qué usted dice? No, yo dejo porque desde el año 70 están diciendo que los americanos que el imperialismo está cayendo. ¿Cayendo y que de dónde? ¿tú entiendes? Entonces yo dejo, ¿tú entiendes? El Producto Interno Bruto Porque de Usted Estados estuvo en la Unidos. OMC, usted sabe. mientras tú tienes una economía con un aumento de la productividad como lo hay, y la innovación y el mercado financiero que tiene y el manejo del mercado de capital, ahora hay un elemento, se le ha ido la mano, han abusado. Bueno, y siempre entonces pasa. por eso es que han llevado a esa irritación que hay. Porque tú no puedes estar, si no es un ciudadano tuyo, tú no puedes estar capturando mercado. Si tú no estás conmigo, tú eres mi enemigo. Correcto. Sí, está bien, pero esa es mi casa. Tú no puedes ir a la casa del otro a cogerlo preso. Pues eso no, es igual que los depósitos. Tú no puedes, si yo soy un ciudadano de un país, porque tú estás peleando con ese país, capturarme mi depósito, expropiármelo. Es un abuso. Y así han hecho. Pero el que ¿entiendes? tiene más saliva, Tiene más traga más hoja. saliva. No, pero no es eso. Eso es el respeto. Ellos eso hablan es de otra respeto, cosa. ¿tú entiendes? Entonces, Claro. ese elemento es irritable. Y ese elemento es Ahora. que ha llevado a una serie de países a decir, espérate, yo no puedo depender de que esta gente en un momento determinado me cojan todo. Entonces, es lo que están tratando de crear un bloque donde haya un sistema de financiero más pequeño, pero protegido. Eso es lo que yo entiendo que está Pero pasando ¿dónde con van a ellos. encontrar ellos el poder? ¿En la Organización Mundial del Comercio? No, el poder no. O sea, es un para sistema, enfrentar algunos es un temas sistema de bloque. comerciales. El problema es la parte, como ha sido en Europa, que ha sido muy difícil poner en plataforma la política fiscal. Entonces, un sistema monetario sin una política fiscal coherente no va a ninguna parte. Entonces, esos son gobiernos, economía muy indisciplinada, la mayoría de ellos. ¿Me entiendes? O sea, hay algunas que tienen más restricciones que otras, como es la China, que tiene un poder, una cosa, como un command economy, ¿no? ¿Verdad? Una economía de mando, ¿no? ¿Verdad? Aunque sea de mercado. Pero hay otras que viven en Argentina con unos déficits enormes. Si tú metes a Argentina ahí, metes a Venezuela, a eso siempre antes de entrar, antes de comenzar, ¿tú me entiendes? Entonces, hay una serie de factores que exigen disciplina Claro. para poder crear un bloque como ese. Eso no es de que yo quiero crear una moneda y ven aquí la moneda. No, eso no es así. Porque inclusive las cámaras de compensación en América Latina, tú sabes lo difícil que han sido, la de Aladi,
que se cayeron una vez Claro. porque el otro no quería pagarle al otro y eso así. Entonces entran problemas. Pero no solamente eso. Vamos a poner un ejemplo, el tema de integracionista solamente en la región de nosotros. Por eso. Que estamos toditos de espalda unos a otros, que ni Exacto. siquiera nos miramos. Ni Centroamérica, que era el más avanzado, se ha paralizado No, completamente. se ha paralizado. Uruguay está por salirse de ese grupo que está Brasil y Argentina, porque los brasileños y argentinos son para ellos nada más. Entonces, son proteccionistas. Entonces, a Uruguay que está en el medio con Paraguay, ellos lo que quieren es liberarse, Claro. y no pueden. Así es. Cándida, ¿cómo ve tú la perspectiva económica de nosotros para este año? Bueno, se está hablando de que nosotros vamos a cerrar mejor que todos los otros de la región, que incluso de que vamos a estar igual para tú a tú. Yo recibí un informe precisamente hoy, yo creo que lo publiqué, sí lo publiqué en el digital, sobre Latinvex, que es una plataforma digital de Sí, Estados Latinvex. Unidos. El propio director me lo mandó y me dice que República Dominicana va a ser el tercer país más rico de la región Sí. y que nosotros estamos a la par como en Panamá. Bueno. En las proyecciones de crecimiento, pero es... Panamá y nosotros hemos estado más o menos sí, dentro de lo que uno más han como- crecido en los últimos sí, 20 años. Exacto. Entonces, nosotros, como está el mundo, que mucha gente dice, no, porque los precios, que el desempleo, que todo lo que uno quiera ver negativo, nosotros no estamos tan mal. A nivel macroeconómico, como hablamos ahorita, porque si nos vamos a la base, la gente está siempre con el grito al cielo, ¿eh? Porque ganamos poco dinero, no tenemos servicio. En Estados Unidos usted deja un trabajo hoy y sale mañana a buscar un trabajo y lo consigue, aunque sea fregando platos, pero aquí no. No, y Aquí, tiene un Social Security ahí que exacto, te tiene da un respaldo desempleo. por un periodo. Y Y tiene unos bonos. servicio, tú no compras agua. Yo tengo que comprar, ahora que había este problema de sequía, llenar una cisterna por 1.750 pesos, ¿verdad? Comprar un botellón de agua diario, 100 pesos. Porque te cuesta 90 y los 10 tú se los dejas, o los 25, lo que sea, el muchacho del servicio, ¿no? Tiene que comprar agua de botellones, tiene que llenar la cisterna, tiene que pagar el agua de la casa, porque yo la pago, tiene que tener una bomba para subir el agua a los tinacos, gastar energía, Paga más energía por eso. se te paga más energía por eso, se te encarece todo. En nuestros países, el dinero Además nos de rinde pagar- muy poco. Y cuando va al médico tiene que pagar una diferencia. Oye, no me hable de eso, porque el tema de seguridad social para mí, yo se lo he comentado, ¿no? Yo estuve en una situación de salud en el 2016, justo acabando de llegar, de recibir ese premio del IE en España, en Madrid. Gastaste el dinerito entonces. Mira, ¿Qué muchachos. te dieron? No, eso no. Más. Eso no era nada, porque yo duré 7 meses inhabilitada. No me digas. 3 meses que no me movía de una cama. 7 meses que comencé y 1 año y pico para yo llegar al nivel que estoy. O sea, me salvé a gata, como dicen, porque fue una bacteria que conseguí en un centro de salud de este país, de los mejores. No me Fue una digas. bacteria nosocomial. ¿Y qué yo cobraba de salario? El subsidio por enfermedad. Una proporción del salario. No me O digas. sea, ese es el seguro social que nosotros tenemos. Para los que no tenían nada, es muy bueno, porque en los hospitales tú vas y te atienden, tienes medicina, tienes esto, pero para la gente que cotizamos, que somos los contribuyentes que estamos dando los contributivos, para nosotros ha sido peor. ¿Por qué? Porque yo pagaba 100 pesos al oftalmólogo de diferencia. Eran 100 pesos que se pagaban. Y vamos a suponer que porque ha avanzado todo y la inflación haya que pagar 500 pesos. No, son 1.500 pesos y 1.300 pesos. Y si tú vas a un alergista que no coge seguro, tú tienes que buscar de 3.000 a 5.000 pesos. Y ya algunos que llegan a 7,000 y 10,000. Exacto. Y yo tenía 7 médicos. Y hay algunos que no cogen seguro. No cogen seguro. Yo llegué ahí a unos especialistas, ortopedas, cirujanos, porque yo tenía el problema en la columna. El que no cogía seguro, yo tenía que darle 4.000 pesos sin un papelito. Ahí. Hay algunos que son intensivistas que cobran 25,000 en efectivo. Ah. Entonces, te estoy planteando el porqué de nuestras economías son tan difíciles
No, y no te vayas a la electricidad también, el problema de la energía. Que Bueno, tenemos con el 50 tema. años en eso. Con el tema. 1.500 millones nos costó este año que pasó. Pero la pagamos unos cuantos nada más. Porque en el tema ese de la pandemia, cuando la pandemia, que yo tenía que trabajar muchas veces desde mi casa, yo llegué a pagar más de 13,000 pesos de luz en un solo mes. Sí, lo que te digo que no obstante Por estar todo ahí, eso, por estar usando el aire acondicionado. un déficit de Y la 1.500 luz. millones de dólares Claro. que lo tuvo que transferir el gobierno. Porque ese es el problema de este país, que todo se va para el sector descentralizado. Tú ves el gasto corriente y el 75% es para el sector descentralizado. Entonces vamos a eliminar el sector descentralizado y ya resolvemos el problema. Elimínalo. ¿No, verdad? ¿Quién tiene los pantalones para eso? Y el programa del gobierno que tiene el plan de ir que a los colmados para que Yo vi ese programa para que nuevo. llegue a los colmados la comida más De barata y subsidio. sí. Eso no es la primera vez Eso yo que- tengo que verlo como... No puedo opinar así como en Sí, detalle. porque no es porque la primera vez que se inventan esas No, cosas. no, hay a los mucho- colmados Cuando la Hipólito primera- también, No se ha ¿no? puesto, no, a los colmados nunca se ha puesto. hay mucho... El nombre, pero y el mecanismo. Hay muchos subsidios que se han dado a diferentes sectores, se permitió la tasa cero, se ha ignorado el arroz, muchas cosas. Bono Gas, bono Aprende, bono bono Gas, escolar, ok. bono- Yo estoy de acuerdo con la ayuda social. ¿eh? No, yo yo siempre también, he apoyado yo eso, toda la también. vida. Porque hasta en la Biblia está. No, porque además... hay que dar y hay que mucho- servir. no, Hay y mucha además- gente que no van a salir de ese cuadro duro. No, y y además- van a trabajar. Ya. Esa es una función de los gobiernos. Es de del estos Estado, países. claro, de los países. Así mismo es. Mira, Pero mira ese Trump, programa mira no Trump lo ahora conozco. dice, no me le pongan la mano al Social Security. No, a los- no. Hay que tener cuidado mucho con el populismo y la ayuda social. Bueno, porque hay transferencias condicionadas Correcto, y hay correcto. transferencias que no son condicionadas. Correcto. Eso es así. Cándida, el tiempo terminó. Bueno, y se fue rápido. Porque, bueno, Piantini Una pena. lo puso activo en ese tema de esos préstamos. Gracias por tu visita al programa, Gracias. Cándida, y gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.